Buenos días. Vamos a dar inicio a un tema del programa de cálculo estadístico y biometría. Compartiré pantalla para poder hablar un poco de este tema. Ahí está. El nombre del tema es muestreo y es el tema 2 en la asignatura. Y vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es el muestreo, los objetivos, las ventajas, entender bien el concepto del muestreo y finalizar con los pasos que tenemos que implementar para realizar un adecuado muestreo. La presentación está basada o podemos recomendar libros para que abordan esta temática. Uno de los libros de cabecera que tenemos donde se encuentran todos los temas de las asignaturas es el de Steele y Torrey del año 1985, un poco viejo pero muy buen libro porque es bioestadística, principio y procedimiento, está definido básicamente para biología. Entonces, tiene todos los ejemplos y es muy amigable en la lectura. Es un tema dentro de este libro, lo que es muestreo. También hay otro libro que se pueden conseguir en PDF, que es Estadística para las Ciencias Agropecuarias, de Rienzo y otros autores, que lo hicieron desde la Universidad de Córdoba, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de allí. Y finalmente podemos recomendar un libro que trata específicamente de muestreo, que se denomina técnica de muestreo, que es el libro de Cochrane, y como todos los temas en estadística, pueden haber libros que contengan todos los temas o pueden haber libros que específicamente aborden una temática en particular. Ya que, digamos, cada tema que nosotros vemos para la estadística es un gran tema. Vamos a ponernos de acuerdo con algunas definiciones antes de comenzar a hablar de muestreo. Tenemos que mencionar y definir bien qué es población, muestra, unidad muestral y variables. Esos creo que son los conceptos más importantes que tenemos que tener en claro. La población vamos a definir como un conjunto de elementos que nos están interesando estudiar, acotados en un tiempo y espacio, definidos con una característica en común, observable esa característica. Entonces, cuando hablamos de población, tenemos que pensar que es en un conjunto, así como en matemática, un conjunto de elementos, y esos elementos nos están interesando estudiar. Puede ser una población de personas, animales, plantas, pero no podemos definir la población de argentinos, tenemos que acotar en un tiempo y en un espacio. Nos vamos a referir a estudiantes de la universidad, bueno, ¿de qué universidad y en qué periodo de tiempo vamos a hacer ese estudio? Así estaría bien definida lo que es una población. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto representativo de elementos de la población. Entonces, vamos a seleccionar un subconjunto de esa población al cual denominamos muestra. Pero en estadística nos va a interesar que esa muestra sea representativa de la población. Otro concepto que vamos a ver es unidad muestral. Unidad muestral es cada elemento de la población, ¿sí? Cada elemento de la muestra sería en este caso, no de la población. Por eso se denomina unidad muestral, ya que es la unidad sobre la cual realizaremos alguna observación. No siempre es fácil decidir cuál es la unidad muestral. Vamos a ver en el ejemplo que sigue a esto
ya donde podemos definir distintas unidades muestrales. Y la variable es, finalmente, digamos, la característica que nos va a interesar estudiar, la que vamos a observar en cada una de las unidades muestrales. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. En una plantación de durazneros se desea conocer el nivel de infectación de los frutos por mosca del Mediterráneo. O sea, los frutos se infectan por mosca, habrán escuchado, y en una plantación, en un lote, lo que vamos a querer es conocer cuál es el nivel de infectación. Entonces, ¿cuál sería nuestra muestra? La colección de los frutos del durazno en dicha plantación en un momento determinado, es decir, en un día, en un periodo de tiempo, eso hay que acotarlo. La muestra estaría compuesta por frutos seleccionados para realizar la inspección. Seleccionados de esa población, vamos a seleccionar algunos frutos. Las unidades muestrales serían los frutos de durazno que seleccionamos. Cada fruto es una unidad muestral. Y la variable es, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros observar? La infestación. Entonces podemos definir una variable que nos diga, ¿está infectado o no está infectado? O bien podemos definir otra variable como ser el número de picaduras que tengan los frutos. Y ahí decimos, este fruto tiene tantas picaduras, este otro fruto tiene tantas picaduras, etc. Así. Variable nos indica un valor que observamos sobre la unidad y que puede cambiar de un elemento a otro elemento. Entonces esa es la variable indicadora de la infestación. Puede ser otra, puede ser algún índice que uno calcule que se calcule. En agronomía se trabajan sobre las unidades y se miden distintas características y se pueden hacer cálculos de índices. Bueno, uno tiene que definir cuál va a ser la variable o las variables que va a observar en un elemento. También, acá, antes de pasar a la imagen siguiente, las unidades para seleccionar un fruto, a lo mejor en un lote, ya que los lotes tienen una superficie bastante grande, uno primero debe seleccionar al azar un árbol o X cantidad de árboles y dentro de esos árboles seleccionar algunos frutos. Entonces, eso es el concepto que vamos a ir manejando a partir de ahora. ¿A cuál población nos estamos refiriendo? A partir de esa población vamos a obtener una muestra y tenemos que definir bien cuál va a ser la unidad de muestreo y cuál va a ser la variable que uno va a analizar. Entonces, ¿qué es el muestreo? El muestreo, acá una definición nos dice que es la acción de seleccionar algunos elementos de una población para luego conocer toda la población. El objetivo del muestreo es, a partir de una muestra, conocer toda la población. Y para tener una idea general, vamos a ver que es como si quisiéramos descubrir la imagen que se oculta detrás de un telón, viendo solamente partecitas del mismo. El muestreo es tratar de descubrir toda la población, pero a partir de una muestra. Supónganse que tenemos una población desconocida y a partir de una muestra queremos saber, hacer inferencia de esa población. Entonces, teníamos el telón y decimos vamos a abrir una ventanita. Esto sería una muestra de tamaño 1, un elemento. Un elemento que está definido en este caso por una porción, por un pedazo. ¿Qué se observa detrás? Podría ser un pedacito de cielo, podría ser el color de un vestido, no sé.
Digamos, uno desconoce, todavía no sabe con una sola muestra qué es lo que puede haber detrás del telón. ¿Qué pasa si yo abro 3 ventanitas? Me siguen dando imágenes parecidas. Yo me aventuraría a decir, si tengo que decir algo, detrás del telón hay la imagen del cielo de unas nubes. Sin embargo, si abro ventanitas, pero ya en la parte inferior de esta imagen, fíjense que podemos observar ya una imagen diferente de lo que observábamos antes. Acá ya observamos partes de un árbol, acá aparecería nieve. Entonces no era un pedazo de cielo nuestra población, si no hubiéramos quedado con la primera muestra. Ahora con una muestra de tamaño 5, porque abrimos 5 ventanitas, estamos visualizando otra cosa. No es suficiente todavía, a menos que seamos adivinos, a menos que uno tenga una buena intuición, a menos que uno sepa un poco más de esa población, no estaríamos todavía en condiciones de decir qué hay detrás del telón. Podemos sospechar cosas, acá otra vez aparece una nieve, pero todavía no sabemos bien. ¿Qué pasa si en lugar de quedarnos con pocas muestras, ya decidimos tomar, por ejemplo, 16 muestras, no sé cuántas ventanitas hay acá, 19, 20? ¿Qué se observa detrás del telón? Ya tomando una muestra más grande. Podemos observar, y muchos ya nos aventuramos a decir qué hay detrás del telón, ¿no es cierto? Ya con una muestra más grande podemos tener una idea bastante acertada de lo que es la población. Y si descubriéramos todas las ventanitas, podemos observar realmente qué es lo que es la población. Esta es la imagen del volcán Lanín en Neuquén, muy bonita. Entonces, disponemos de información, a través del muestreo disponemos de información parcial de la población, que es la que nos da la muestra, y con dicha información inferiremos sobre toda la población. A partir de una muestra se infieren características poblacionales. ¿Cuáles son las ventajas? Y acá me pregunto yo, ¿fue necesario conocer toda la población para saber de ella? ¿Fue necesario abrir todas las ventanitas para conocer de ella? No. Obviamente, cuanto más información tengamos de la población, mejor podemos descubrir. Pero obtener un dato en la realidad y con problemáticas que tengan más que ver con el quehacer agropecuario, no como esto que yo les muestro acá, que fue simplemente a modo de que tengamos una idea qué estamos haciendo cuando hacemos un muestreo. Es tratando de descubrir la población, y por eso la imagen del telón y de ir viendo qué pasaba por detrás, simplemente por eso. Pero en realidad el muestreo, si alguna vez escucharon a ustedes, escuchado decir, se obtuvo una muestra de estudiantes que opinan sobre algo. En política se utiliza mucho, y en la parte agropecuaria también, es decir, no se analiza toda una población para conocer de ella. Con una muestra, la estadística ha demostrado que es suficiente para conocer las características poblacionales. Ya no se observa ni siquiera en los censos de población, uno puede observar, uno observa toda la población. Eso es mentira. Hay lugares donde cuesta mucho acceder al dato y el beneficio que se obtiene en información no justifica el costo que tiene de obtener ese dato. Entonces, realmente la estadística ha aportado muchísimo al decir, si tomamos una muestra representativa, podemos conocer lo que nos dice la población. Las ventajas son el costo, la rapidez, inclusive las posibilidades. Es decir,
en esta época que estamos viviendo de pandemia, tener muestras es determinar qué es lo que pasa con toda la población, teniendo representada solamente parte de la población. Es algo que ya nosotros estamos acostumbrados en la vida cotidiana, y así se trabaja en las distintas áreas de la ciencia también. Y para referirnos a más posibilidades, es decir, a veces cuando uno tiene el objetivo de analizar ciertas enfermedades o ciertas cuestiones para las cuales necesita personal calificado y entrenado para hacer eso, las posibilidades de realizarlo sobre toda la población es imposible. Entonces, generalmente uno entrena personas, pero para trabajar con parte de la información, dando resultados que son tan buenos como si analizáramos toda la población. A veces cuesta entender cómo con parte de la población vamos a conocer toda la población, sin embargo, si la muestra está bien seleccionada, podemos conocer toda la población con mucha precisión, con mucho acierto. Entonces, para nuevamente repetir, la población sería un conjunto más amplio que nos está interesando conocer, y la muestra es un subconjunto de la población. Está compuesta por algunos elementos que consideramos que son representativos de esa población. Acá presento definiciones más formales de lo que es el muestreo. Muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. Es la acción por la cual se seleccionan algunos elementos en la población a partir de los cuales se van a tomar decisiones. Tomar decisiones es conocer la población, y para qué uno quiere conocer, porque generalmente tiene un objetivo. Es decir, queremos conocer algo porque tenemos un objetivo. Al elegir una muestra se espera que sus propiedades sean extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos obteniendo resultados similares a los que se obtendrían si se realizase el estudio de toda la población, que es lo que estábamos hablando. Vuelvo a insistir con que una muestra debe ser representativa de toda la población, ya que la misma será usada para estimar las características de toda la población. Me quedo con esta primer parte de ser representativa. Muchas veces uno tiene una información o muchas veces a partir de una muestra uno generaliza, y sin embargo esa muestra no está siendo representativa de toda la población. Me acuerdo de un programa de televisión donde estaban opinando sobre la enseñanza pública o privada, y en el panel habían muchos estudiantes, casi todos eran de la enseñanza privada, de escuelas privadas. Entonces, esa muestra de estudiantes que nosotros pretendemos que representen a todos los jóvenes, no era una muestra representativa. Esa muestra estaba representando a una parte de la población, no estaba representando a toda. Entonces, a eso es lo que uno habla de representatividad. Representatividad es cuando todas las voces están escuchadas, ¿no es cierto? Lo mismo en el campo, si la unidad es una planta, un fruto, uno debería tener una muestra representativa, y no solamente las plantas que estén en mejores condiciones o en peores condiciones. Es decir, muchas veces la subjetividad nos lleva a seleccionar algunos deliberadamente, y tenemos una información que en estadística se denomina información sesgada de la población. Existen muchos métodos para seleccionar una muestra de la población,
y dependen del tiempo, esfuerzo, dinero, habilidad disponible para la toma de una muestra y también la naturaleza de los elementos individuales de esa población. O sea, los métodos van a depender de muchas cosas a la hora de decir voy a seleccionar una muestra. Pero pueden ser clasificados, como todas las cosas, de acuerdo a la forma de seleccionar. Después ya vamos a ver cómo se pueden clasificar estos métodos. No quiero terminar o avanzar sin hacer mostrarle dos definiciones o dos conceptos que en estadística son importantes también, que son parámetros y estimadores. Fíjense que acá tenemos un conjunto y dentro de ese conjunto un subconjunto. A esto lo que le estamos denominando población, a este conjunto sería la población y este subconjunto sería una muestra. Denominamos parámetros a funciones calculadas con todos los datos de la población. Los parámetros para nosotros son datos o información que vamos a extraer de la población y son valores que uno los tendría si conocen todos los elementos de la población. Y los estimadores son las mismas funciones calculadas pero con los datos de una muestra. Los estimadores estiman a los parámetros, por eso se denominan así, y son obtenidos a partir de una muestra. La nomenclatura en estadística en general es, fíjense, esta N grande indicaría que es la población, esta N chiquitita indica que es la muestra. Las letras griegas indican valores de parámetros, valores desconocidos, porque nosotros no vamos a trabajar con toda la población, vamos a trabajar con una muestra. Digo nosotros, los estadísticos. Cuando hacemos estadística, vamos a trabajar solamente con valores muestrales. Entonces, a los valores que serían de la población se indican con letras griegas, estos mu, sigma, sigma cuadrado, pi. Y a los valores que obtenemos con la muestra le vamos a denominar de otra forma. Promedio en general es una X con una rayita, S es un estimador de este parámetro. Bueno, ya van a familiarizarse con cada uno de los estadísticos que vamos a calcular en otras clases sucesivas. Otro concepto interesante es el error muestral o error de muestreo, que van a darse cuenta que no tiene nada que ver con lo que ustedes puedan pensar que es un error al tomar la muestra. En estadística decimos que el error muestral es la diferencia entre el resultado obtenido de una muestra, un estadístico, y el resultado que hubiéramos obtenido de la población o del parámetro correspondiente. Se llama error muestral o error de muestreo a esta diferencia. Fíjense, a la diferencia que hay entre el estimador y el parámetro. En estadística, el error muestral es medido en términos de probabilidad e indica la precisión de la estimación de la población basada en el estudio de la muestra. En general, uno trata de controlar esta diferencia y que el estimador se aproxime lo más posible al parámetro. Eso vamos a ver cómo se logra. De todos modos, nunca vamos a tener este valor del parámetro. Vamos a tener el valor del estimador. La teoría estadística nos va a enseñar cómo controlar y aproximar este valor al parámetro y obtener la mayor precisión posible. Mientras más pequeña sea esta diferencia, mayor será la precisión de la estimación. Según la forma de seleccionar los elementos de una muestra puede ser extraída al azar y se dice que
todos los elementos de la población tienen igual oportunidad de ser seleccionados, obtenemos muestras que no son al azar y que son dirigidas. Esa es otra forma de seleccionar la muestra. Pero los estadísticos vamos a hablar de muestras aleatorias, también llamada muestra probabilística. Es la preferida por los estadísticos porque la selección de la muestra es objetiva y el error muestral se puede controlar o puede ser medido en términos de probabilidad. Por eso, en adelante, lo que va a ser la segunda parte de esta clase, vamos a hablar de errores de métodos probabilísticos, métodos aleatorios para la selección de las muestras. Bueno, disculpen, tuve que interrumpir un poquito por las grabaciones domésticas que realizamos en las casas. Tiene ese inconveniente de que tocaron timbre y tuve que ir a atender. Seguimos con donde dejamos. En realidad hablábamos de los tipos de muestreo. Llamamos probabilístico y no probabilístico a los muestreos que son aleatorios o no aleatorios. Los no probabilísticos son muestreos que acá denominamos a juicio, por conveniencia, con voluntariado, con voluntarios, que no interviene el azar y pueden ser buenos, algunas evaluaciones o alguna forma de conocer alguna problemática en estadística se realizan a través de informantes que no son muestras, que no son personas seleccionadas al azar, sino son informantes calificados sobre alguna temática que pueden dar información respecto de lo que a uno le puede interesar. Sin embargo, cuando el muestreo no es probabilístico, cuando no interviene el azar, no se puede medir el error en términos de probabilidad. Entonces no podemos indicar cuál es el grado de acierto o de error que pueda tener nuestra estimación si el muestreo no es probabilístico. Si es probabilístico, vamos a ver que podemos asociar alguna función de probabilidad y poder estimar el error. No es el objetivo en esta clase que ustedes puedan llegar a eso, simplemente es marcarle la diferencia de que por qué hacemos una selección después aleatoria versus una selección que no es aleatoria. La no aleatoria puede ser buena o puede ser mala, no tenemos forma de medir el error. Si es aleatorio, sí tenemos forma, o por lo menos podemos aproximar y controlar cuál sería el error, lo cual es mucho. Entonces, dentro de los tipos de muestreo tenemos el muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerado, y luego ellos se pueden llegar a combinar. Esto se verá en otra clase, simplemente ahora el objetivo es mencionarlo. Luego, a ver, ahí está. Vamos a ver algunos ejemplos para ir finalizando la clase. El ejemplo 1 dice, en una plantación de durazneros se desea conocer el nivel de infectación de los frutos por mosca del Mediterráneo. Las unidades muestrales serían los frutos de duraznos, se toma una muestra de 60 frutos, variable infectación, sí o no, también puede ser alto, medio y bajo, como que esté muy medianamente o poco infectado, o el número de picaduras por fruto. Eso lo vamos a decidir nosotros. Y aparece un concepto acá, marco, que es que en general cuando uno va a hacer una selección de la población, debe definir concretamente sobre qué población va a trabajar.
Y no es definir nomás la población acotando en tiempo y en espacio, como decíamos al inicio. El marco es algo más concreto, es decir, bueno, realmente cuáles son, a qué población yo me estoy refiriendo. Entonces, el marco puede coincidir o no con la población en algunos aspectos. Ya les voy a decir. Por ejemplo, acá, el marco sería el plano del lote con la identificación de cada árbol, una imagen, una foto aérea, para luego decir, bueno, en esto vamos a seleccionar el árbol en esta posición, si uno pudiera obtener coordenadas. Nosotros, el ejemplo que yo suelo dar de marco es cuando, por ejemplo, queremos conocer las características de los productores ganaderos de la provincia de Corrientes, o mejor dicho, vamos a otra población, características de los productores arroceros de la provincia de Corrientes. Bueno, perfecto, no vamos a preguntar a todos los productores, sino a una muestra, y con eso vamos a tratar de poder describir cuáles son las características o qué tecnología utilizan. ¿Cuáles son los productores arroceros de la provincia de Corrientes? ¿De dónde voy a sacar la lista de productores para poder hacer un sorteo de ellos que va a ser mi muestra? En realidad esa lista me la puede dar la Dirección de Estadística y Censo, me la puede dar el Ministerio de la Producción, me la puede dar el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, me puede dar la Asociación de Productores Arroceros. Y si estuviéramos en un país desarrollado, esas 4 listas coincidirían. Sin embargo, para nosotros no. El INTA puede tener una versión más o menos actualizada de la que tienen los productores arroceros o el ministerio. La Dirección de Estadística y Censo hace censo cada 4 años, o sea, depende del momento que yo pida, la información va a estar más o menos actualizada. Entonces, el marco para mí sería, bueno, ¿de dónde yo tomé ese listado? ¿Cuál es mi patrón de referencia? Para decir, de este listado de productores arroceros yo selecciono al azar. En realidad las poblaciones son dinámicas. Hoy por hoy se incorpora un individuo y puede salir otro individuo o darse de baja o no ser más un productor y venir un productor nuevo. Hay muchas poblaciones que son, la mayoría son dinámicas, por eso uno tiene que acotarlo en un tiempo. Y hay poblaciones que son infinitas también, imposibles de estudiar si no lo haríamos a través de una muestra. Entonces, bueno, eso es lo que uno más o menos tendría que tener en cuenta, definir objetivos, las variables, cuál es la población, la unidad de muestreo, el marco. Luego veremos en otra clase determinar el tamaño de muestra y el método de muestreo. El ejemplo 2, una compañía telefónica desea evaluar el grado de satisfacción de sus clientes, para lo cual envía una encuesta de satisfacción a 100 clientes seleccionados al azar. Esto es otra problemática. La población consistiría en todos los clientes de la compañía, las unidades muestrales cada uno de los clientes, el tamaño de la muestra son 100, imagínense las compañías telefónicas de ahora de teléfonos celulares tienen miles de clientes, 100 miles de clientes, ¿no es cierto? Y el marco sería el listado de dirección, una base de datos con esas direcciones, y la variable a estudiar cuáles serían alguna pregunta o preguntas indicadoras del grado de satisfacción. A lo mejor encontramos una pregunta y con esa pregunta usted sigue siendo cliente, seguiría siendo cliente si hacemos tal cambio. A lo mejor los sociólogos puedan definir una o más preguntas para determinar el grado de satisfacción. Y luego decir, bueno, ¿con qué método? Porque al azar hay varios métodos, ¿con qué método voy a definir el muestreo? Para concluir, simplemente detallo acá
lo que tendríamos que tener en claro, o sea, ¿para qué vamos a realizar el muestreo? ¿Cuál es el objetivo? Definir las variables a estudiar, cuál es la población, cuál es la unidad muestreo, el marco, el tamaño de muestra y el método de muestreo. Los objetivos en general, a mí me ha pasado que hago consultoría estadística, es que uno con una muestra tiene más de un objetivo y a veces les cuesta priorizar cuál es su objetivo principal. No es que no se sepa cuál es el objetivo, sino más bien definir cuáles son los objetivos más importantes. Las variables a estudiar pueden ser muchas, nosotros siempre decimos, bueno, elijan 2 o 3, las variables cuantitativas, si son cantidades, la estadística tiene una oferta mayor de tipos de análisis que se pueden hacer que con las variables de tipo cualitativa o simplemente las que describen algunas características y no son números con los cuales uno pueda obtener un promedio, obtener otras medidas. También la unidad de muestreo, como decíamos hoy, puede ser el árbol, puede ser el fruto, puede ser una explotación agropecuaria o el productor. ¿A qué voy a definir unidad de muestreo? Eso hay que tenerlo bien en claro y no siempre está claro ordenarse las ideas. Yo creo que con los distintos temas que vamos a ver de estadística, lo que vamos a ir adquiriendo, eso espero, es una manera ordenada de pensar antes de realizar la toma de datos y el posterior análisis de la información. Muy bien, eso es todo, ya no hay más en la presentación. Nos vemos en el próximo tema. Gracias. Hola, buenos días. Vamos a continuar entonces con el tema de muestreo. Voy a compartir pantalla. Ahí está, ahí está. Bien. El tema de esta clase es continuar con el tema 2 del programa de la asignatura Cálculo Estadístico y Geometría, viendo los métodos de muestreo y el tamaño de muestra. En una primera clase habíamos visto qué es lo que es el muestreo, los errores, los objetivos del muestreo y los pasos a seguir. En esta oportunidad vamos a ver los métodos y el tamaño de la muestra, que son los pilares para obtener una muestra representativa. Y la bibliografía recomendada y sobre la cual, vamos a poner así en completo, sobre la cual se trabaja o se preparó el material, nuevamente, Bioestadística, Principios y Procedimientos de Stili y Torri, Di Rienzo, Estadística para la Ciencia Agropecuaria, estos 2 libros. Uno de los capítulos se refiere al tema del muestreo, así que lo pueden encontrar allí. También hay varios libros referidos especialmente a las técnicas de muestreo. Y no, por ejemplo, el Cochrane, que está anotado ahí abajo, hace referencia a solamente muestreo, a todo lo que es la teoría estadística en el tema de muestreo. Hay otros libros que son, el Cochrane tiene mucha teoría estadística, pero hay otros libros que son un poco más amigables para la lectura, no tanto, porque cuando digo teoría estadística tiene muchos conceptos de probabilidad, muchos conceptos de estimaciones, muchos conceptos de errores en términos de probabilidad, y eso a veces es un poco tedioso para leer. Más amigables son los libros que hablan de encuestas de opinión, encuestas, cómo realizaría uno el muestreo cuando son poblaciones sociales y no biológicas. Y ahí sí se hace más amigable porque indican cómo la forma de seleccionar la muestra y explican los distintos métodos de muestreo.
Pero bueno, de todos modos hay material también en internet, en PDF, que puede quedar después en el repositorio que tiene la cátedra en el aula virtual. Nos vamos a dar inicio entonces a hablar específicamente de lo que nos convoca ahora, que es los métodos de muestreo y el tamaño de muestra. Y ahí el título dice cómo obtener una muestra representativa. Y por eso yo me refería al principio como que las dos patas más importantes para obtener una muestra representativa son dos. Por un lado, el método de muestreo y por otro lado, el tamaño de la muestra. El método de muestreo habíamos visto en la clase anterior de que pueden ser, y nos referiremos nosotros simplemente a los métodos en los cuales interviene el azar. Son todos métodos que dicen al azar simple, sistemático, estratificado, por conglomerados. En todos y en cada uno de ellos hay una instancia al menos de aleatorización. ¿De qué depende el método muestreo? De las características de la población. Cuanto más se conozca a la población de interés, en mejores condiciones estaremos de seleccionar el método más adecuado. Y por otro lado, el tamaño de muestra, es decir, por un lado la forma de seleccionar cuál es el método, pero por otro lado, cuál es el tamaño de la muestra adecuado. Y ese es un tema para lo cual nos haremos referencia al final de esta presentación con alguna fórmula, porque hay en estadística fórmulas, pero hay que tener en cuenta para estas fórmulas la variabilidad de la población, hacia alguna medida de cuán variable es nuestra población, el nivel de confianza de las estimaciones y el error de estimación permitido. O sea, para determinar el tamaño de muestra adecuado, tenemos que tener bien en claro algunos conceptos y mucha información de la población. Bien en claro, por un lado, bueno, qué precisión queremos, qué error estamos dispuestos a tener, y por otro lado, tener una estimación de la variabilidad de la población. Y esto, la verdad que no es una tarea fácil, no es un conocimiento que uno tenga en lo general, y vamos a ver ahora, cuando hablemos de tamaño de muestra, qué podemos hacer al respecto. Un segundito. Dejo de compartir para cerrar la ventana porque está entrando mucho ruido. Bueno, continuamos con la presentación. Comparto pantalla. Ahí estamos. Entonces decía que al final de esta presentación vamos a referirnos al tamaño de la muestra. Iniciamos con los métodos de muestreo. A ver, ahí está. Muestreo aleatorio con reemplazo. El muestreo aleatorio con reemplazo nos indicaría de que si tenemos una población de tamaño n grande, podemos realizar extracciones de n elementos, n chicos elementos, pero cada vez que el elemento es extraído, es repuesto al total de la población, o sea, se lo vuelve a incluir en la población. De esta forma, un elemento podría ser extraído varias veces. La probabilidad de cualquier individuo de la población de ser seleccionado es 1 sobre n grande, y la probabilidad de cualquier muestra de tamaño n de ser seleccionada es P, que es n chica sobre n grande, que es en otros temas, ya veremos más adelante, la definición de probabilidad, y en general vamos a ver que la probabilidad, a lo mejor ustedes pueden intuir ese concepto, es un cociente, vamos a definir como número de casos seleccionados sobre el número total. Y acá, para definir el muestreo con reemplazo, por un lado decimos, bueno, un muestreo aleatorio es aquel donde todas las unidades tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas.
Por otro lado, se dice la probabilidad de que un elemento sea seleccionado 1 sobre P, o 1 sobre N grande, perdón, y la probabilidad de la muestra N chica sobre N grande. Son conceptos que son necesarios ir introduciendo en este tema para después aclarar, digamos, lo que es una probabilidad, y todavía nos falta para llegar a eso, pero de todos modos se define así el concepto de muestreo. Muestreo aleatorio es aquel donde todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Vamos a hablar de muestreo aleatorio simple. Podría ser muestreo sin reemplazo, que no está puesto ahí, en el cual se selecciona la muestra y no es repuesta a la población, pero ahí cada elemento va teniendo distinta probabilidad de pertenecer a la muestra, pero en el momento en que se va a seleccionar un elemento, en ese momento todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esa probabilidad después va cambiando a seleccionar una u otra muestra, pero en el momento de selección todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Más común para nosotros el muestreo sin reemplazo, para nosotros en la producción agropecuaria. Vamos a definir un muestreo aleatorio simple ahora. Una muestra aleatoria simple es seleccionada de manera tal que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. Era el concepto que lo definimos anteriormente. Conociendo el tamaño de muestra, se sortean cuáles elementos de la población conformarán esa muestra. Es difícil de decir, bueno, una muestra aleatoria, una muestra al azar, una muestra donde cada individuo se selecciona al azar. Pero, ¿qué es el azar? El azar requiere un mecanismo aleatorio, no es azaroso, que es distinto que cuando uno dice, yo me selecciono este o aquel, me voy al campo y ahí mismo decido qué elemento voy a seleccionar. Eso es subjetivo, eso depende de las condiciones en que esté el investigador y en que esté la situación que uno va a muestrear. El azar, diferente de lo que es azaroso, el azar con un mecanismo aleatorio requiere una planificación, requiere decir, bueno, esta es la población, hago un sorteo y estos son los individuos que pertenecerán a la muestra. Requiere de un mecanismo aleatorio, un sorteo, una selección de números aleatorios a través de la computadora, es decir, algo que me indique a mí un mecanismo objetivo de selección de la unidad. Vamos a ver un ejemplito. Supongamos que nos interesa elegir una muestra aleatoria de 5 estudiantes de un grupo de estadística de 20 alumnos. ¿Cómo elijo los 5? Si voy a hacer con un mecanismo aleatorio, debería, por ejemplo, escribir los 20 nombres de estos 20 alumnos en pedazos de papel, colocarlos en un recipiente, revolverlos y extraer 5 papeles al mismo tiempo. Esa es una forma. Listar los estudiantes y utilizar una tabla de números aleatorios es otra forma para escoger los 5 alumnos de acuerdo al orden de la lista. Las tablas de números aleatorios venían en los libros de estadística en la última página, todavía los libros lo tienen, donde eran números escritos con distinta cantidad de dígitos, entonces uno seguía una fila, o una columna o una fila y elegía los últimos números o los 2 últimos dígitos de esa, de esa tabla. Entonces esa era una forma de seleccionar al azar. El Excel tiene una opción para extraer una muestra aleatoria de una lista, eso ya lo van a ver en el práctico. En lugar de escribir los nombres se pueden enumerar de 1 a 20 y extraer 5 bolillas de un bolillero. Es decir, estos son mecanismos aleatorios de selección de una muestra.
Perdón. ¿Cuándo se utiliza el muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple se utiliza cuando la población es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Los elementos de la población tienen características similares. Obviamente uno desconoce eso en general. Si va a obtener una muestra de una población, generalmente quiere conocer las características de esa población y no está en condiciones de decir si los elementos son homogéneos o no. Por lo cual debería buscarse información previa de lo que es la población. Tener información de años anteriores, si es sobre cultivos, cuál es la historia del lote, hablar con los productores, con el productor respecto a las características y a lo que pasó en los últimos años. En realidad, el conocimiento de la población nos ayuda mucho a conocer si la población es homogénea o es heterogénea. Y heterogénea quiere decir cuando las unidades varían y también deberíamos saber en qué medida es esa variación. Cuando uno desconoce totalmente la población, cosa que no suele pasar, pero hay estrategias para realizar lo que nosotros denominamos prueba piloto, que son una muestra de pocos individuos donde nos permite hacer alguna estimación de cuán variable es la población, si es homogénea o es heterogénea con esta prueba piloto, y a partir de ahí recién decidir cuál es el método más adecuado. Entonces, este método, el muestreo aleatorio simple, se utiliza cuando la población es homogénea, cuando tenemos información de que no hay mucha variación entre las unidades poblacionales y las unidades que van a ser muestreadas después. Y otro muestreo que se denomina muestreo al azar sistemático. Este muestreo podría parecer contradictorio el nombre donde dice al azar y sistemático, o es al azar o es sistemático. Bueno, ya vamos a ver por qué se denomina al azar sistemático. Acá la definición nos muestra que dice una muestra sistemática es obtenida cuando los elementos son seleccionados en una manera ordenada. La manera de selección depende del número de elementos incluidos en la población y el tamaño de la muestra. Y nos indica que tenemos que dividir el tamaño poblacional sobre el tamaño muestral, n grande sobre n chica, para obtener un número k, que sería el cociente, y ese número nos va a indicar cada cuántos elementos vamos a seleccionar la muestra. ¿Dónde entra el azar? Acá dice solo el primer elemento de la muestra es seleccionado al azar. Entonces vamos a dividir la población y cada tantos individuos vamos seleccionando la muestra. Supónganse en este ejemplo donde tenemos personas, una muestra compuesta por 60 individuos, en este caso, hay 15 en cada una de las filas, y supónganse que de esa población queremos elegir una muestra de tamaño 3 individuos que son los que están redondeados acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El primer elemento se elige al azar, y después 60 sobre 3 nos da 20, 60 sobre 3 nos da 20, entonces dice, bueno, el primero se elige entre 1 y 20 un número al azar, supónganse que nos dio 12. El segundo elemento va a ser ya sistemático, ya no es aleatorio. Aleatorio es el primero, el segundo es cada 20 elementos se toma el individuo. O sea, 12 más 20 en el 32 y 32 más 20, 52. Estos serían los elementos seleccionados de esta población. El primero es aleatorio y el segundo no.
y el tercero, y así, ya quedan predefinidos. Es muy útil en el campo. No saben lo útil que es seleccionar un muestreo aleatorio, sistemático, o sea, donde el azar solamente está en el arranque y después hay predefinido ya un camino. Muchas veces se hacen muestreos en diagonales o en zigzag, cada tantos metros selecciona una muestra, se sortean esas distancias dependiendo de la cantidad de muestras que uno quiera tener, pero si uno tiene personal de campo para trabajar en este muestreo, es mucho más fácil indicar. Bueno, el primero es lo cual hacemos el sorteo nosotros en escritorio, tenemos un plano, un diseño de campo y decimos, bueno, el primero salió acá, le indicamos con un mojón ese dato, es decir, un punto de arranque, y a partir de acá, cada cuántos metros, o en esta dirección, en aquella dirección, cada tanto se extrae una muestra. Tanto en suelo, tanto en plantas, cada tanto seleccionar una muestra es un muestreo muy práctico para poder realizar y tiene bastante precisión cuando es cuando la población es homogénea. Cuando es homogénea realmente es un método muy preciso. Si no fuera homogénea podemos caer en un muestreo sesgado, ya que esa forma sistemática de seleccionar el elemento puede coincidir con algún patrón que se dé también, ya que no es totalmente homogéneo, algún patrón que se dé de comportamiento. Si justo coincide con nuestra muestra, estaríamos teniendo una muestra sesgada. Otro método de muestreo se denomina muestreo estratificado. Este también es un muestreo muy utilizado, pero ya cuando la población no es totalmente homogénea. Leo la definición. Una muestra aleatoria estratificada se obtiene dividiendo o estratificando la población o formando grupos dentro de esa población que sean mutuamente excluyentes, a los cuales denominaremos estratos, y tomando una muestra aleatoria dentro de cada estrato. Las unidades tomadas de cada estrato se combinan luego para formar una muestra total. Los estratos son más homogéneos que la población como un todo, o sea, dentro de cada estrato hay homogeneidad y entre cada estrato hay diferencias. El número de elementos seleccionados de cada estrato, a lo cual denominamos asignación, puede ser fijo o proporcional al tamaño del estrato en relación con la población, o puede ser óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Supongo que nuestra población, para una referencia, está compuesta por 600 elementos y hay 3 estratos, pero 3 estratos de distinto tamaño. El primero tiene tamaño 100, 200 y el tercero 300. Esto puede ser visto como productores con distintas superficies, es decir, la mayoría son pequeños, después hay un grupo de medianos y acá están los grandes productores, supónganse. La asignación fija sería obtener de cada estrato la misma cantidad de elementos, o sea, un número fijo. Nosotros decimos, supónganse, una muestra de 20, una muestra de tamaño 60, o sea, supónganse el 10% del total. Bueno, de cada estrato estaríamos sacando 20. La asignación proporcional sería sacar de cada estrato de manera proporcional a su tamaño, es decir, en el primer estrato vamos a sacar 10, en el segundo 20 y en el tercero 30. Ya que estamos sacando un 10% del total, una muestra de tamaño 60, entonces sacamos un 10% de cada uno. Y la asignación óptima ya sería por una fórmula, por determinar un n dentro de cada estrato, que es lo que vamos a ver al final. Es decir, cómo interviene en esa fórmula ya una medida de variabilidad o de costo también. Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación de los elementos de la población en grupos
que no se traslapen o sean excluyentes, como dijimos, llamados estratos, y la selección posterior de una muestra aleatoria simple dentro de cada estrato. Es decir, primero dividimos a la población y dentro de cada estrato, de cada uno de los estratos, se toma una muestra. Acá indica el procedimiento, se divide en grupos, hay homogeneidad dentro de los estratos, de cada estrato se selecciona el tamaño de muestra o la asignación que vamos a hacer. ¿Qué ventaja tiene? Aumento de la precisión sobre el muestreo aleatorio simple, estimaciones separadas dentro de cada estrato podemos realizar, o sea, es una ventaja, por ahí de algún estrato estamos menos interesados que de otro, y tiene bajo costo de muestreo. Es necesario, la desventaja que es necesario un marco de cada estrato, y la división en estratos en algunas poblaciones puede no ser sencilla, o sea, la estratificación o los grupos pueden no ser sencillos. Por ejemplo, para estimar la producción de pastura por hectárea en una región donde hay diferentes tipos de pastura, la estratificación debería ser por pastura si fuera posible. Acá están los nombres de la patrulla, entonces, de esto saco una muestra aleatoria, de esto y de esto, y compongo una muestra final donde tengo una estimación de la producción en general de la pastura, o bien podría tener estimaciones de la producción de acuerdo al tipo de pastura. Esa es la ventaja de tener un muestreo estratificado. El muestreo estratificado, si pensamos en que los colores acá indican diferencias en la población, entonces deberíamos agrupar de manera tal de que el estrato sea homogéneo y entre estratos haya diferencia. Ahora, dentro de cada estrato se eligen al azar los elementos y la muestra total va a estar compuesta por elementos de cada estrato. Fíjense que acá los tamaños, de acá tenemos 4, pero de acá tenemos más elementos. O sea, podemos definir la cantidad de elementos de acuerdo al total y de una manera diferente dentro de cada estrato. No todas tienen que ser iguales. Y finalmente el muestreo por conglomerados. Este muestreo consiste en agrupar unidades de la población en grupos, pero en lugar de llamarse estratos, ahora le vamos a llamar conglomerados. Luego, uno o más conglomerados son seleccionados al azar y todas las unidades dentro del conglomerado compondrán la muestra. Dice que una muestra de conglomerados produce igual o menor error muestral, por lo tanto, mayor precisión que la de las estimaciones acerca de la población, que una muestra aleatoria simple del mismo tamaño si los elementos individuales dentro de cada conglomerado conservan la mayor variabilidad de la población. Le leí la de la definición, pero en realidad vamos a explicar este tema. A ustedes, cuando vimos el muestreo estratificado, decíamos vamos a separar la población en grupos que sean homogéneos dentro y que haya diferencia entre los grupos. La propuesta por muestreo por conglomerado es diferente. La propuesta del muestreo por conglomerado nos dice, forme grupos que sean heterogéneos dentro de cada grupo y parecidos entre sí. Y seleccionen algunos grupos y, así dice, luego uno o más conglomerados son seleccionados al azar. Del total de conglomerados selecciono al azar algunos y evalúo todas las unidades de esos conglomerados. No se elige una muestra dentro del conglomerado, sino se elige todas las muestras. Los conglomerados son útiles en poblaciones que tienen mucha variabilidad menor, más chica, no se pueden formar grupos homogéneos. Acá hay un ejemplo de una división donde tenemos una población heterogénea y formamos grupos de unidades, no unidades homogéneas, sino unidades heterogéneas. Podríamos formar grupos de unidades homogéneas si hacíamos todos los triangulitos juntos, los cuadraditos, pero
En ocasiones no se puede hacer eso. En ocasiones resulta más práctico formar grupos heterogéneos, seleccionar algunos grupos y analizar o componer la muestra con todos los individuos de cada grupo. A ver si hay algún otro ejemplo o no. Un ejemplo puede ser cuando uno hace encuestas de población y tenemos barrios que están compuestos por bloques de edificios, y en cada edificio tenemos departamentos de distinto tamaño, de 1, 2, 3 dormitorios, o sea, familias chicas, medianas, grandes, y entonces sería conveniente seleccionar al azar algunos edificios y hacer la encuesta a todos los integrantes y no hacer un sorteo que sería impráctico, es decir, selecciono el departamento 1 del monobloc 5, el departamento 6 del monobloc 2, ¿sí? Porque es impráctico ir realizando eso, mucho más práctico decir, bueno, ya que todo tenemos representado en un edificio, seleccionemos eso. En biología, las lagunas por ahí de un área contienen toda la diversidad acuática en cuanto a los vegetales y a los animales, y a lo mejor sería un ejemplo de muestreo por conglomerado, seleccionar algunas lagunas y ahí observar todo, y no como hacer una muestra de una muestra de otra, una muestra de otra. El muestreo por conglomerado también se agrupa en las unidades, pero de manera diferente al muestreo estratificado. Finalmente vamos a ver una fórmula para el cálculo del tamaño muestral. El tamaño de muestra es un tema que en la práctica y en los años que yo tengo haciendo consultoría estadística no es un tema fácil de resolver, y generalmente lo que hacemos es buscar antecedentes de esos temas y trabajar con los mismos porcentajes o los mismos tamaños que trabajaron en algunas publicaciones, y donde dicen, bueno, con este tamaño obtenemos tal precisión. Ya que si pensamos en que el tamaño muestral mínimo debe responder a un objetivo nuestro, porque es cierto, muchas consultas dicen, bueno, seguimos con la parte 3 de muestreo, la cual no estaba prevista, porque en la parte 2 tenía que haber dado método de muestreo y tamaño de muestra, y cuando estaba hablando de tamaño de muestra se cortó, se interrumpió la grabación, se cortó internet, entonces ahora continúo esta parte 3 hablando de tamaño de muestra. Es poco lo que hay que decir, pero comparto pantalla con ustedes para hablar del cálculo del tamaño de muestra. Al final de la segunda parte del muestreo, hablábamos un poco, les comentaba que una de las grandes dudas que tiene el investigador cuando hace el muestreo es decir, bueno, ¿cuál es el tamaño de muestra? Y en realidad nosotros, con la experiencia que tenemos, es difícil calcular un tamaño de muestra cuando uno desconoce la población. La forma de hacerlo es tener conocimiento de esa población y tener algunos indicadores, como ser una medida de variabilidad que necesitemos. Si bien en el curso de estadística todavía no se vieron medidas de variabilidad, sepan que así como uno puede calcular un valor promedio, un valor representativo de una población para una variable en estudio, también hay medidas que nos indican cuán variable es esa población. Entonces necesitamos una variable y una medida de variabilidad para poder calcular un tamaño de muestra.
les decía también de que necesitamos, además de conocer, tener una medida de variabilidad, conocer, bueno, el error que yo estoy dispuesto a aceptar, o sea, ¿para qué quiero tamaño de muestra? Para saber también la precisión que va a tener mi estimación y el nivel de confianza. Todos son conceptos que ustedes no han visto todavía y que este tema de muestreo está puesto al principio en nuestro programa porque consideramos que nos da una idea de la forma de obtener los datos. Los datos no están por sí solos, sino los datos tienen un objetivo. El muestreo se realiza para obtener información de una población y a partir de esos datos uno va a hacer un análisis y va a sacar conclusiones. Por eso lo pusimos tanto a muestreo como al tema que sigue, como al principio de la materia. Sin embargo, tendríamos que entender intuitivamente algunos conceptos que vienen después. Para el cálculo del tamaño de muestra nos está pasando eso. Hay conceptos que todavía no lo conocemos y entonces podemos ver en forma muy somera, muy general lo que es el cálculo del tamaño de muestra, pero ustedes tienen que intuir porque desconocen todavía algunos conceptos que son necesarios para tener un tamaño de muestra. Es decir, para tener un tamaño de muestra estadística necesitamos conocer más de estadística, lo cual ustedes recién se están iniciando. Entonces, en principio, si ustedes hoy tuvieran que determinar un tamaño muestral, la sugerencia es con antecedentes. Busquen antecedentes, busquen otros trabajos, busquen, bueno, qué precisión tuvieron esos otros trabajos y si ustedes quieren más precisión van a tener que tener un tamaño de muestra más grande. Si la población es muy variable, van a tener que tener un tamaño de muestra mayor al cual han trabajado en otras oportunidades o años anteriores. A modo de ejemplo, dice, depende del parámetro a estimar y el método muestreos, existen diversas fórmulas para el cálculo del tamaño mínimo de muestra, pero en general se basan en, ¿por qué tamaño mínimo? Ustedes pudieran tener un tamaño más grande, en realidad lo más eficiente es el menor costo posible, por eso decimos, bueno, si quieren esta precisión, al menos tienen que tener este tamaño de muestra. ¿En qué se basan esos cálculos? En la variabilidad existente en la población, denominada por sigma, el nivel de confianza que requieren las estimaciones que se harán, esa confianza se determina a través de una función de probabilidad y está medida en términos de probabilidad. Este alfa es un porcentaje, es tanto por ciento. Y el grado de precisión exigida de las estimaciones se calcularán como la diferencia o el error permitido. A partir de tener este conocimiento, recién pueden calcular el n. O sea, este S es un desvío estándar o es el estimador de sigma. Z es un valor de una distribución probabilística. Todavía no lo conocen. Pueden tener una idea del D, que es el margen de error permitido en la estimación. O sea, si yo quiero hacer la estimación de un promedio de rendimiento, el rendimiento de arroz, por decir, una producción, un cereal, está alrededor de 7.000 kilos por hectárea. Bueno, ¿en cuánto le puedo errar a esa estimación? ¿En 100 kilos, en 500 kilos, en 1.000? Bueno, ¿hasta cuánto le puedo errar si es que voy a hacer una estimación? Eso, realmente, el cálculo del tamaño está muy condicionado por este conocimiento. Le doy simplemente un ejemplo. Un productor, acá dice, dispone de un lote de 500 novillos de 36 meses de edad. Se desea estimar el peso promedio por animal con un margen de error de 15 kilogramos y una probabilidad de confianza del 95%. Entonces yo tengo que conocer esto para poder hacer, bueno, de estos novillos,
de estos 500, ¿cuántos son la muestra que yo tendría que tomar para poder hacer una estimación del peso con este margen de error? Para determinar el tamaño de la muestra que garantice dichas restricciones, yo necesito conocer o determinar la variabilidad que tiene el peso. Entonces se tomó una muestra piloto y se obtuvo un promedio de 418, que es el peso promedio del novillo, con un error, con una desviación estándar de 25,73. Esto es una medida de variabilidad. ¿Cuánto varía en promedio los animales? ¿Cuánto es la diferencia en kilos entre un animal y otro en promedio? Eso es 25,73. Y este numerito tendría que reemplazar ese valor, la diferencia que yo estoy dispuesta a tener, y un valor de confianza que se saca de una tabla de probabilidad. Resolviendo esto, tengo que una muestra de 45 animales de este lote de 500 sería suficiente para obtener estimaciones con un margen de error de 15. Es simplemente un ejemplo de lo que sería un tamaño de muestra. En realidad es mucho más útil tener antecedentes de trabajo, ir mirando, bueno, con este tamaño, qué precisión tuvieron para que uno pudiera tener una idea de cuál sería el tamaño muestral. O si no, hacer una prueba piloto. Con esa prueba piloto lo que ustedes tendrían es una medida de la variabilidad que tiene esa población. Como comentario general a todo esto, las fichas técnicas, por ejemplo, de encuestas que tienen, en encuestas de opinión, no en biología, sino encuestas de opinión, las fichas técnicas trabajan con tamaños de muestras realmente muy chicos, del 1% de lo que es el total de la población o a veces menos. Y eso tiene que ver con el conocimiento que tienen respecto de la población. Es decir, no se necesita un tamaño muestral muy grande para tener una muestra representativa de la población. La muestra representativa se puede lograr con el método de muestreo y con una encuesta bien formulada, de manera tal de que esa encuesta nos permita indagar sobre la problemática. Pero el tamaño de muestra, nos decía una profesora de estadística que a veces nos preocupamos mucho por tener muestras grandes, porque es cierto, en estadística cuanto más grande la muestra, más nos aproximamos a hacer buenas estimaciones, pero también no solamente es importante la cantidad de muestras, sino la calidad del dato, que sea un buen dato, que tengamos una muestra confiable, una muestra bien elegida. Es tan bueno como tener muchos datos, o sea, uno tendría que tener un equilibrio entre eso, y sinceramente hay mucha información o muchos antecedentes de buenas estimaciones hechos con pocos datos. Lo importante es que la muestra no sea sesgada, que la muestra sea realmente objetiva y bien tomada. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles del tamaño muestral. No exigiremos un cálculo con valores que ustedes desconozcan. Para los prácticos ya van a ver que les vamos a proveer de información para que ustedes puedan, si fuera necesario, hacer un cálculo del tamaño muestral. Nada más, gracias.